que haya alimento en mi casa. Esta parte de lo que tenemos que hacer nosotros como diezmadores pasa tan entre las líneas, es que a veces no lo percibimos. Mucha gente me dice, pero yo he diezmado y no me funciona. Pero cuando empiezo a hablar con ellos acerca de cómo diezma, empezamos a ver que el diezmo se vuelve una transferencia mecánica, fría y casi la quinta transferencia del mes. Y es el que haya alimento en mi casa. Es una importante tarea que nos da el Señor a nosotros los diezmadores. Entonces, no es que yo voy a transferir y ni me voy a preocupar que llegó o no. Yo conozco gente que tiene el diezmo separado en su mesa de noche, en su mesa de luz, y cree que así ya diezmó. En el capítulo anterior hablamos de que es importante que impacte en el alfolí, que impacte. Muchas veces cuando tenemos que comprar algo, nos dicen, cuando el dinero impacte en la cuenta, entonces usted recibirá su producto. Aunque lo que el Señor le va a dar no es un producto, pero sí, esto ya es un hablar de mayores. Usted está haciendo un pacto con Dios. Dios hizo un pacto con usted. Entonces, el que haya alimento en su casa es una lógica. Él dice, lleven los diezmos al alfolí, pero no es algo vacío que no tiene sentido, como dejarlo ahí en una estatua. Que yo he visto billetitos enrollados en los pies de una estatua que no va a hacer nada, porque la estatua no se alimenta. Pero el que haya alimento en mi casa nos explica el ciclo de cómo el Señor planificó la economía de su negocio, que es el que usted tenga una vida espiritual rica. Entonces, el que haya alimento en mi casa empieza a internalizarlo a usted en la relación con la persona que está encargada de hacerlo o quien usted buscó. Porque que haya alimento en mi casa requiere una llamada telefónica. ¿Le llegó la transferencia? ¿Cómo está usted, pastor? ¿Cómo la recibió? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su señora? Y ahí se entera que la señora estuvo 15 días internada y que no tuvo para pagarle la internación. Y ahí empieza a entender la agenda de ese hombre o de esa mujer de Dios que se levanta a las 2 de la mañana para orar por usted, que ayuna para que su matrimonio sea restaurado, que cuando usted lo llama por teléfono a cualquier hora, sabe que ningún profesional se puede llamar a cualquier hora, ningún profesional, les cobrarían. Y los pastores están entregando su vida, agarran sus autos y van hasta su casa, y somos completamente indiferentes muchas veces. Pedimos, ore por mí, ore por mí, ore por mí, y cuando recibimos el milagro, chao, indiferencia. Pagamos mal, porque pagamos como no nos han dado. Nos atienden, estamos ahí listos por el milagro, se levantan de las sillas de rueda, se curaron del cáncer. Y no es que vamos a pagar porque ellos no lo hicieron, pero ese milagro nos debería movilizar a entender que somos todos parte de un cuerpo de Cristo y que a nosotros se nos dio la función de que haya alimento en mi casa. Cuando el Señor dice que haya alimento, es que las personas que trabajan estén alimentadas. Y eso es cuerpo, alma y espíritu. La gente que está en la iglesia, con todo lo que el Señor nos da, y nosotros tenemos que llevar el 10%, tendrían que poder tener comida. No debería haber ningún pastor, no debería haber ningún sacerdote, ninguna monjita, no debería haber ningún rabino en escasez. No debería, porque esa es nuestra responsabilidad y porque Dios nos ha dado ese dinero. Si ellos están en escasez, es porque nosotros no hemos llevado nuestros diezmos. Entonces, cuando haya alimento, los seres humanos somos biopsicosocial, cuerpo, alma y espíritu. Que haya alimento en la casa. Usted sabe que tener una casa es un alimento para el espíritu, tener un techo, la seguridad. Usted sabe que ese techo tiene que estar bien, tiene que tener muebles, tiene que estar bonito, así como Dios hizo el mundo, no hizo así nomás una montaña, no. Cada uno cuando crea su mundo tiene que crearlo lindo, tiene que el pastor pueda tener la capacidad de decorar su casa, que el sacerdote tenga su auto porque se tiene que movilizar, que tengan, porque ellos están alimentando nuestra alma.
si la están alimentando. No alimentamos una institución, alimentamos ese cuerpo de Cristo que viene a tu casa con la llamada telefónica, con el WhatsApp, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? Tuve un sentir de que no estabas bien. Y seguimos con el que haya alimento en tu casa, que es importante. Traer todos los diezmos al alfolí. Que haya alimento en su casa y después sigue con lo próximo. Entonces, que haya alimento es, el pastor debería tener dinero para alimentar la mente de sus hijos, pagar el colegio de sus hijos, como usted lo paga. Porque Dios no tiene favoritos. A usted le dio el 90%, a ellos le da el 10%, es de verdad, de muchas personas. Pero ellos tienen que poder mandar a sus chicos al colegio, mandarlos a la universidad y también ellos poder educarse. Qué lindo que el pastor se eduque, que haya estudiado, que tenga universidad, que estudie teología y el espíritu. Ellos también tienen el espíritu. Ellos también tienen problemas. Y seguramente cuando usted lo llama, él está en el medio de un problema o matrimonial o del hijo o de alguien. Porque usted sabe que los matrimonios, y eso es bíblico, nunca el Señor dijo que no tendríamos problemas. Solamente dijo que estemos parados sobre las rocas, para que cuando venga el viento, la lluvia, es una relación que va a recibir todas estaciones. Y a lo mejor el pastor está pasando por el invierno matrimonial y está llorando a las noches para que ocurra algo y usted lo llama y él está ahí. Pero él también necesita alimentar su espíritu. Él también necesita de un mentor, él también necesita llamarlo por teléfono, él también necesita ir a un retiro espiritual. Por eso, el que haya alimento en mi casa es clave. Es clave porque la intención del Señor era que usted se acercara a la vida del pastor y de los que trabajan en la iglesia. Que usted entendiera que a veces la computadora se rompe antes de comenzar el Zoom, porque la computadora está viejísima, porque no hay renovación, pero ese Zoom lo favorece a usted, a su familia, y muchas veces nos sentamos indiferentes frente al Zoom y nunca le preguntamos, pastor, ¿tiene para pagar el Zoom? Pastor, ¿ha renovado su computadora? Usted, pastor, siempre me llama por teléfono. ¿Usted tiene minutos de teléfono? ¿Usted tiene un nuevo teléfono? Eso le hace bien. Usted sabe que las personas egoístas nunca van a ser felices. Nunca. Las personas indiferentes, donde vengo, tomo esto y me voy. Muchas veces hacemos ese uso de la iglesia y de los siervos de Dios. Por favor, ore por mí porque estoy desesperado. ¡Pum! Y después nunca la pregunta, ¿y usted qué necesita? Por eso el Señor nos dijo, yo quiero que ustedes se preocupen que haya alimento en mi casa. Eso habla de que usted va a crear una relación con la gente de la iglesia. Y ahí les va a poder entender que también, además de proveerle oración para usted, de proveerle una palabra de aliento, de explicarle las escrituras, también van a dejarle alimento a las personas, alimento físico a las personas que no tienen o hacen una cruzada, y usted va a ser parte. Nunca, nunca le va a hacer mal dar. Es la clave para recibir. Cuando los chicos son muy chiquititos, piensan que compartir es tener menos. Es I share and I have less. No. You share and you have more. Usted comparte y tiene más. Y tiene más. Entonces, esto nos estaba enseñando el Señor. Primero, no amar al dinero, quebrándolo, llevándolo al alfolí. Y una vez que está ahí, no dejarlo indiferente. El diezmo no puede ser una transferencia del mes fría, porque así no le va a funcionar. Y esto no significa que va a ir para peor. Bueno, entonces no diezmo. Es, ¿qué me pasa con los pastores? ¿Qué me pasa? ¿Por qué corté esa relación? ¿Qué me está pasando ahí? ¿Por qué no me intereso por aquello que muchas veces le hace bien a mi vida? ¿Por qué lo uso como un servicio espiritual con el cual no me quiero involucrar si usted es parte del cuerpo? Entonces, que haya alimento en mi casa es clave. Muchas veces, cuando veo que hay escasez y las personas vienen y me dicen que no han recibido, esta partecita tan chiquitita que casi se esconde en el alfolí y ponerlo a prueba a Dios, es clave. Cuando termine este video, llame a su pastor. Pregúntele
qué necesita. Sabe que a veces yo he hablado con pastores que no tienen heladera y hablan con nevera, hablan con personas y somos indiferentes al cuerpo de Dios. Estamos dando el diezmo y sembrando indiferencia. Y no, eso no va a funcionar. Dios necesita que usted quiebre su egoísmo, su indiferencia, su aislamiento, su ostracismo y empiece a preocuparse por el otro, porque eso empieza a sanar su vida. Y muchas veces uno dice, pero yo tengo demasiados problemas para preocuparme del otro. Justamente como tiene muchos problemas, se preocupa de un problema del otro y el Señor va resolviendo los suyos. Muchas veces usted no va a poder resolver los suyos, pero sí se puede enterar que el hijo del pastor no tiene una cama y duerme en un colchón, sí se puede enterar que el hijo del pastor está debiendo la universidad o que no tiene un piano. Entonces todo eso lo impacta, porque mientras usted sabe, como empresario, como empresaria, como persona que conoce que todo está relacionado, si usted trata mejor a sus empleados, ellos van a estar mejor. Si nosotros somos mejores padres, nuestros hijos van a estar mejor. Si aquella persona que impacta en nuestro espíritu está mejor, va a poder dar un mejor servicio. Si tiene un mejor instrumento, si tiene una mejor cámara. ¿Por qué retasearle a Dios? Entonces, ¿por qué no le funciona el diezmo? Olvido esta partecita. Una vez acompañé a una persona en un juicio y esta persona le habían dado, por todos los delitos que había cometido, 3 años y costas. Si no entendíamos lo que significaba la palabra costas, pensábamos que se iba a quedar 3 años más privado de su libertad. Pero ahí entendimos que al entender la palabra costas no era así. Es importante entender el concepto de esta ley. Es llevar los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa. Procure que llegue. ¿Sabe que hay gente que diezma y ni se preocupa si el diezmo le llegó? Ah, pastor, había cambiado la cuenta. Ah, se murió el pastor y seguían diezmando ahí. O sea, esa indiferencia. Que haya alimento en mi casa, es ese mensaje, ese teléfono. Quisiera impregnarle el amor que el Señor puso en mi corazón por la gente que hace la dura tarea de ocuparse de un montón de gente de su vida espiritual y recibir la cachetada de la indiferencia. Y después nos quedamos pensando en nuestra casa, ¿por qué no me funciona el diezmo? Es como cuando llega gente a consulta y uno ve que el padre piensa una cosa y el hijo otra y hay una pared. Hay una pared entre su exigencia de que su vida cambie y la indiferencia de preocuparse que aquellos que Dios está usando para que su vida cambie estén bien. Por eso, para que funcione esto, hay que hacer un cambio en la vida, y el que haya alimento en mi casa le dice adiós al egoísmo, adiós al solo yo, it's all about me, adiós a pensar, a centrarme en mi problema, adiós a volverlo un ídolo a mi problema y todo el día hablar de mi problema y mi problema y mi problema. Yo escuché gente que no dice ni hola. Pastor, porque sabe lo que pasa, pero. ¿Cómo está usted, pastor? ¿Qué necesita? Que haya alimento en mi casa. Porque Dios también quería que no haya escasez ahí. Porque como decimos en esta serie, como me inspiró el Señor, la escasez no era parte del plan en ninguna parte, ni en su casa, ni en la casa del pastor, que está siempre dispuesto a que usted tenga una mejor vida espiritual. Y esto habla de que usted se va a preocupar de que su pastor sea cercano a usted, sea accesible, sea alguien a quien usted lo pueda llamar. Jesús tenía 12. A lo mejor, si usted no está, si no tiene tiempo, su pastor no tiene tiempo para usted, con mucho respeto, no es su pastor. Pastor es aquel que puede ocuparse de su red, de su ovejita, de su camello, guiarlo y entonces tener una relación, mentorearlo y acompañarlo. Que la escasez no sea parte del plan, tampoco en la casa del pastor.